vamos a hablar de la salud. Mitos y verdades con respecto al agua. ¿Qué les parece si recibimos y damos, por supuesto, la bienvenida a la doctora Mónica Álvarez, que nos va a ayudar? Ella es nutricionista con este tema justamente porque hemos escuchado tanto del agua, que si tomar no sé qué cuántos litros, vasos, que hacer una cosa, que cuando te levantes, que antes de comer después, en fin. Tenemos muchísimas dudas de nuestras amigas y amigos televidentes, Mónica, que queremos responder. Con gusto, realmente es un tema bastante apasionante porque mucha gente toma en grandes cantidades y otros porque piensan que sube de peso no toman nada de agua. Hay que equilibrar este tema. Perfecto, entonces para eso usted nos va a ayudar en esta tarde. ¿Qué les parece si ponemos la información para ir contestando cada una de las preguntas que nos han hecho a través de nuestro mail? A ver, tenemos la primera. ¿Es verdad que para que mi cuerpo esté bien hidratado debo beber como mínimo 8 vasos diarios de agua? La cantidad que uno tiene que beber de agua es 1 centímetro cúbico por cada caloría que mi cuerpo necesita. Es decir, en mi caso, en cuanto a mi talla, si mi peso y mi talla son de 50 kilos, tengo una talla de 1,50, entonces mi cantidad debería ser 1,5 litros. Recordemos que nuestro cuerpo también produce agua. Claro. Entonces los 8 vasos son aproximadamente 2 litros. Por lo tanto, de acuerdo al peso y a la talla y a la actividad física de cada persona, es probable que podamos requerir más o que requerir menos. Así es, si es que hago ejercicio voy a necesitar probablemente 2 litros o 2,5 litros en mi misma talla, pero si es que hago una actividad física de 1 o 2 horas por día. Entonces, en general, 1 centímetro cúbico por cada caloría que consumo. En promedio, entre mujeres y hombres podemos estar entre 1.800 calorías, entre 1.500 a 1.800 a 2.000 en el caso de los hombres. Ya, de acuerdo, entonces nos quedó clarísimo. Depende muchísimo de nuestra talla, de nuestro peso y de las calorías que consumimos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es verdad que el exceso de agua puede hacernos engordar? Esto es completamente fuera de lo real. El agua no engorda porque el agua no tiene calorías. Lo que puede pasar en ciertas personas con alteraciones cardíacas o renales es que por el exceso de electrolitos o por la retención de electrolitos puede haber retención de líquidos, pero estas son enfermedades, en patologías. Además, terminado de contestar la respuesta a la pregunta anterior, lo que ocurre también es que tenemos agua en otras cosas, en el café, en las sopas y más, y a veces no sumamos esa cantidad de agua que también tenemos que sumar. En promedio, suelo decir a mis pacientes, consuma de 4 a 5, máximo 6 vasos con agua por día si no tiene actividad física extra. Claro, entonces el agua no engorda. Y también dependerá si es que les ponemos azúcar, dependiendo de cómo los preparamos, me imagino. Por supuesto, eso hace que requiramos un número mayor de líquidos porque hemos incrementado el número de calorías, pero el agua no debería beberse con azúcar agregada porque estamos incrementando el número de calorías. Más bien bebamos agua solita. Simple, sola. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Es mejor para nuestro organismo y más conveniente consumir agua mineral? Nuestro cuerpo, como decíamos, tiene electrolitos, entonces nosotros no requerimos agua con minerales extras, pero bueno, si nosotros consumimos en exceso se nos van a ir nuestros electrolitos. No es más o menos conveniente, depende igual de cada persona. Hay gente que tiene problemas, por ejemplo, de cálculos renales. Puede agravar el problema quien toma agua mineral, pero luego si tomamos 2, 3, 4, 5 vasos con agua mineral por día no le va a hacer daño a nadie, a menos que tenga estos problemas de calcificaciones. Depende, yo creo que también del gusto, porque era lo que yo te comentaba. Yo personalmente no consumo agua mineral. Por supuesto, prefiere agua simple. Exactamente. Continuamos con la siguiente pregunta. Siempre se ha escuchado que consumir grandes cantidades de agua embellece la piel o le otorga mayor hidratación, lo que hace que luzca más saludable. ¿Qué tan cierto es eso? Voy a contar una anécdota muy breve. Una paciente me decía, doctora, yo llego a tomar hasta 5 o 6 litros de agua, ¿por qué estoy tan arrugada? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Lo que pasa realmente es una deshidratación en vez de una sobrehidratación, porque pierde tanta cantidad de electrolitos que termina arrugando la piel. Entonces, la cantidad adecuada es la que es normal para cada persona. Si me excedo, pierdo electrolitos, incluso me puede pasar otras cosas como náusea, como mareo, si es que me excedo en la cantidad de agua. Entonces, no me puedo exceder. El defecto es malo y el exceso es peor. Claro. Entonces muy bien, ahí tenemos entonces la clara respuesta de la doctora. Continuemos con más preguntas. Mucho se comenta que la falta de agua puede provocar artritis y migraña. ¿Qué tan cierto es esto? Esto no está comprobado, puede complicar un momento determinado. Recordemos que nosotros somos seres que tenemos un 70% de líquidos, entonces hay reacciones químicas que no se van a ver favorecidas del momento que hay déficit de líquidos. Entonces, si la persona ya tiene artritis y ya tiene migraña, podría haberse complicado la situación, porque además estas personas suelen tomar mucha medicación precisamente para los dolores que causan estas enfermedades. Entonces puede complicarse más bien si es que no toma una cantidad suficiente de agua.
Pero bueno, pero no está comprobado nada No está, científicamente. así es, no, que esto cause, el exceso o el defecto que causen o que desencadenen estas enfermedades. Ellas tienen otras etiologías. Claro, en dado caso también podemos ver, dependiendo del organismo, muchas veces lo que me hace bien a mí no le puede hacer bien a usted y así, Por supuesto. y así al resto de personas. Veamos qué otro mito tenemos con respecto al agua. Se dice que la falta de agua puede causar pérdida momentánea de memoria porque el agua es muy importante en el cerebro. Bueno, esa pregunta está... Claro que es importante en el cerebro, pero no causa pérdida de memoria. Más bien, el exceso de agua produce este desequilibrio electrolítico y la gente puede sentir esta sensación de mareo, de náusea y de pérdida momentánea de memoria, pero por el exceso, porque orinó demasiado y porque se perdieron demasiados electrolitos. Esto significa que no estamos bien, incluso con un exceso de agua así, si tengo tanta pérdida de electrolitos, podría dañarse mis riñones o hay gente que podría darle incluso, podría estimular un paro cardíaco por este desequilibrio electrolítico, precisamente, sobre todo en gente que toma medicamentos, en gente que tiene complicaciones de salud en general. Claro. Mónica, con respecto a estos mitos y verdades que hemos hablado del agua, yo te comentaba justamente tras cámaras, llegan muchísimos mails, muchísimos correos con respecto a el momento de las comidas, el líquido en sí, el agua o el líquido que usted vaya a consumir. Dicen que no es aconsejable durante la comida porque nos hace más lenta la digestión y si vamos a consumir líquidos que sean 15 o 30 minutos antes o después de la alimentación. Bueno, hay varias cosas involucradas ahí. Primero, demos un ejemplo. Si yo tengo cloro purito y pongo mi camisa, la camisa sí hace tiras, pero si tengo bastante agua con 2 gotas de cloro, a la camisa no le pasa nada. Si yo pongo agua, demasiada agua en mis ácidos gástricos, van a impedir que el proceso digestivo sea con la velocidad con la que tuviera. Entonces, si yo pongo demasiada agua, se enlentece este proceso, por lo tanto se hincha la pancita, empieza una especie de descomposición en el estómago y en los intestinos, por un lado. Por otro lado, el hecho de que yo ponga agua, ¿qué es lo que pasa? Mi estómago está vacío cuando está pequeño cuando está vacío. Entonces le pongo el arroz, la sopa y todas las comidas, además 1 o 2 vasos de agua. Mi estómago, mi cuerpo es elástico, se hace demasiado grande. El agua acelera el vaciamiento gástrico, es decir, lava el estómago y el estómago se queda grande y con hambre enseguida. Esto es lo que ocurre. Entonces, por eso no debemos tomar tanta agua, tal vez un vaso para acompañar las comidas y 30 minutos antes o 30 minutos después si es que tengo sed, para además no hacerle grande a mi estómago. Esos pequeños detalles de los cuales uno no se entera. Y una última pregunta para terminar, Mónica. ¿El agua tibia? También han llegado muchísima información con respecto al agua tibia antes de levantarnos, antes de consumir cualquier alimento o cualquier otra bebida. Agua tibia, dicen que los orientales las consumen muchísimo y que por eso son tan delgados. Bueno, ellos consumen por costumbre, pero razonemos, veamos la lógica. Si yo tomo agua a temperatura ambiente, que es fría para nosotros, nuestro cuerpo tiene que calentar el agua, eso genera gasto calórico. Entonces, realmente es mejor fría que tibia, porque tiene que calentar, convertirla en orina para luego hacer todo el proceso renal y sacar. Entonces, es mejor, hay un mayor gasto calórico. Además, el frío lo que me hace es cerrar la zona por donde sale el ácido gástrico, que es el que me genera apetito. Entonces, tomar agua fría con cierta frecuencia, agua a temperatura ambiente, no helada tampoco, ¿no? Entonces, va a disminuir el apetito, pero no junto con las comidas por lo que antes habíamos expuesto. Entonces, el agua tibia no, agua a temperatura ambiente sí. En nuestro clima, cuando hace mucho frío, de todos modos el agua genera un gasto calórico, por lo tanto, si hace mucho frío no se tome agua fría, tómese un tecito caliente, tibio, pero si hace bastante calor puedo tomar tranquilamente agua fría y no hacer el sacrificio de tomarme tibia. Al menos a mí no me gusta, sabe. Sí, también es cuestión de realmente es cosa de costumbre. Mónica, te queremos agradecer, son muchísimas las dudas que nuestros amigos y amigas televidentes nos han planteado a través del mail. Ustedes saben que nos pueden escribir de mujer@etvtelerama.com y como Mónica hay muchísimos especialistas que están aquí esperando para poder saciar todas sus dudas y curiosidades. Mónica, muchísimas gracias. Los teléfonos ustedes ya los tuvieron en sus pantallas y ahora sí continuamos con muchísimo más. Suki.